tenemos a Francesco Sandulli. El tema que hemos escogido es, pues, qué va a pasar. Lo hemos titulado expectativas para las empresas españolas en los próximos meses, en el próximo ejercicio, en los próximos 12 meses, por poner un horizonte temporal. ¿Qué es lo que va a pasar con la economía, las empresas españolas, el empleo, a partir de esta situación de crisis mundial que se va a producir por la pandemia del COVID-19? Buenos días, Francesco. ¿Cómo te encuentras? Hola, buenos días. Buenos días a todos. Buenos días. Primero presento a nuestro invitado. Francesco Sandulli es profesor de Organización de Empresas y en la actualidad es coordinador del programa de doctorado en Administración de Empresas en la Universidad Complutense de Madrid. Él ha trabajado en Accenture, en Everest, también ha sido funcionario en Naciones Unidas, ha trabajado como profesor visitante de la Universidad de California en Berkeley, ha sido vicerrector de innovación en la Universidad Camilo José Cela, es miembro, no sé si en la actualidad, del Consejo de Ciencia y Tecnología de la Comunidad de Madrid. No. En la actualidad, ¿no? Ya no. Ya no, vale. Es emprendedor, miembro del Consejo de Administración en varias startups tecnológicas. También desde hace 3 años, trabaja con el gobierno, los sindicatos, los think tanks alemanes para plantear la estrategia alemana en la próxima revolución industrial, que este es un tema muy interesante, este trabajo en el que está en la actualidad Francesco. Y bueno, como podéis ver, pues es un perfil muy interesante para hablar de esta cuestión que en este momento pues, nos está impactando de lleno, ¿no? Vamos a ir haciendo preguntas. Como en anteriores coloquios online, vamos a procurar dar la palabra a través del chat o de la función de preguntas y respuestas que tiene Zoom, para que los asistentes puedan hacer las preguntas que yo moderaré y se las pasaré, aunque las ve el propio Francesco, pero seré yo el que haga la moderación. También vamos a grabar el vídeo, que luego lo colgaremos en nuestro canal de YouTube y también lo distribuiremos a través de, bueno, lo mandaremos a todos los que han asistido a este coloquio online, por si quieren verlo y compartirlo, y luego a través de nuestras redes sociales, LinkedIn, Facebook, Twitter, etc., ¿no? Entonces, bueno, Francesco, la verdad es que hoy es un día venimos con una noticia un poco fuerte porque ya efectivamente ya empezamos a tocar las heridas de este virus, aparte de toda la tragedia que está suponiendo con los ya cientos de miles, millones a nivel mundial de infectados, pero sobre todo de los muertos, que además todavía la famosa curva de infectados y de muertos pues todavía no se termina de aplanar, no hemos llegado a ese pico. Y además de esa tragedia sanitaria, tragedia personal, tragedia de la sociedad española, está esa parte económica, ¿no? La noticia del día de hace unos minutos, ¿no? Como el coronavirus se está cebando con el mercado laboral, acaba de salir la noticia esto es noticia fresca, se va con el mercado laboral y se destruyen más de 834.000 empleos, que es el registro más alto de la historia laboral, que además no incluye el número total de afectados por los ERTES, que se traen más adelante, yo creo, en el mes de abril, y que está rondando, se estima, en 2 millones, ¿no? Entonces, Francesco, ¿cómo lo ves? ¿Cómo de grave va a ser esta recesión, pues, en términos macro y en términos de empresa? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, buenos días a todos. Bueno, espero que todos los que estéis en el chat estéis bien de salud, vuestras familias, antes de nada. Y sobre la pregunta que haces, pues a ver, es que hay mucha incertidumbre. Es decir, nadie va a poder darnos un dato de dónde vamos a acabar. Además, uno de los principales problemas que tenemos ahora mismo es que la crisis sanitaria no es ni simétrica ni síncrona entre los distintos países. Entonces, el riesgo de que el riesgo de que el fondo de la crisis sea más largo de lo esperado pues es alto, ¿no? Y lo que más me preocupa no es tanto este pico, sino la segunda ola. Es decir, y veo poca gente hablar de la amenaza de la segunda ola de contagios. Es decir, ¿De infectados ahora en primavera, verano o en otoño? claro, o en verano o cuando sea. Es decir, realmente la cuarentena esta en la que estamos realmente solo sirve si durante esta cuarentena a nivel de país nos preparamos para la segunda ola, o bien para evitarla a través de vacunas o
medicamentos exitosos que sabemos que funcionan y cuando llegue la segunda ola se la podamos asignar o Bueno, dar a los... perdona, Francesco, y con unas medidas de contención de los grupos de riesgo, ¿no? Como han hecho en algunos países. Claro, medidas de contención o bien porque tenemos los recursos, es decir, a lo mejor no tenemos ni medicamentos ni vacunas o no sabemos nada de esto, llega la segunda ola, pero tenemos UCI suficientes, tenemos médicos preparados suficientes, entonces realmente a mí lo que me preocupa es la segunda ola, porque ni el país, ni las personas, ni la economía la aguantarían. Eso ya directamente nos pone en un escenario prácticamente de guerra. Entonces, como nadie sabe, es decir, yo por lo menos no lo sé, si alguien en el chat me lo puede explicar, o tú, César, pues sería genial. ¿Cuál es el plan del gobierno respecto a esto? ¿Qué está haciendo para prevenir la segunda ola? Sabemos qué está haciendo para gestionar el pico ahora, pero realmente no lo sé, ¿no? Entonces, el no saber qué va a hacer el gobierno, no saber qué van a hacer los otros gobiernos, porque estamos en una economía conectada, pues hace que la incertidumbre sea alta. Entonces, aparte de eso, es decir, predecir no podemos. Sin embargo, sí que me gustaría daros unas pistas de por dónde, de mirar algunas cosas que os pueden indicar por dónde van a ir los tiros, ¿no? Entonces, uno de los datos que me gusta a mí más mirar normalmente son los datos de recaudación fiscal, más que los del PIB, empleo, etcétera, etcétera. La agencia tributaria lo sabe todo, eso ya lo sabemos, y sintetizan bastante bien lo que es la economía, ¿no? Los ingresos fiscales. Entonces, yo recomendaría que estuvierais atentos, en general, que estuviéramos todos atentos a la recaudación fiscal, y en función de cómo evolucione, pues ya eso nos va a dar un dato bastante avanzado de cómo de dura va a ser la crisis, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, os daría estas pistas. Si la recaudación fiscal, pues al final vemos que durante estos meses la recaudación fiscal acumulada cae menos de 25.000 millones al final del año, pues bueno, vamos a tener una crisis, va a ser dura, pero se puede solventar. Si estamos entre 25.000 y 40.000 millones, la crisis va a ser larguita. Y por encima de 40.000 millones de caída de recaudación fiscal, pues señores, estamos ante una crisis que no hemos visto de gran. Entonces, en ese sentido, digo, en un año, ¿no? No el acumulado de varios años, sino en un año. Entonces, ¿Te refieres a porque bajan los ingresos porque ha bajado la actividad? O sea, quiere decir, claro, es decir... es la medida de la gravedad de lo que ha bajado la actividad. Efectivamente, es un indicador que, como recoge los ingresos de las rentas del trabajo, los ingresos del consumo, los ingresos que vienen derivados de lo que son los beneficios de las empresas. Entonces, me gusta mucho utilizarlo, o por lo menos estar pendiente, también ahora invertir en bolsa y cosas así, porque es un indicador que mira, pocas veces sale en el telediario, pero y además es un indicador que la agencia tributaria recoge rápidamente, es decir, no tienes que esperarte 2 años a que hacen unas estimaciones del PIB, etcétera, etcétera. Entonces, yo andaría... Creo recordar que en la crisis de hace 10 años la bajada fue de un 40%, ¿puede ser? De los ingresos, no lo sé. No tanto. No tanto, En ninguno de los años, por eso digo, ninguno de los años de la crisis anterior, la de 2007, pasamos de los 40.000 millones de caída de recaudación. Entonces, por eso digo que, digamos, ese sería el límite de, como es de las crisis que hemos vivido, ese sería el límite máximo que hemos vivido, pues eso es hasta donde conocemos. Por encima de los 40.000 millones, pues habría que ver qué pasa, ¿no? Y luego también tenemos algunos modelos por algunas cosas, estos que hacemos para el gobierno alemán y otro indicador, que también el tiempo de cierre total de la actividad también nos puede dar un poco pistas de cuánto va a durar esto, ¿no? Entonces, más o menos así. Esto es brocha gorda, luego pues, a lo mejor me estoy equivocando, y nos estamos equivocando con los números, porque ahora mismo no estoy decir nada, pero normalmente con un mes de cierre total de actividad, es decir, lo que hemos empezado esta semana,
pues básicamente necesitaríamos un año de recuperación, más o menos. Con dos meses totales de cierre de actividad, 2 años, algo así. Pero bueno, esto sí que es una regla un poco de... A dedo, ¿no? Pero bueno, por ahí estarían las cosas, ¿no? Entonces, no se puede predecir, pero sí que eso, os recomendaría a todos los que tengáis pymes, pues estar atentos sobre todo la recaudación fiscal y luego la duración del cierre total de actividad. Eso también incidirá. Ujú. ¿Cómo puedes, cuál es cómo estimas, ¿no? O sea, porque hemos conocido el caso de China. El caso de China, lo hemos comentado en algún coloquio que hemos mantenido con otros expertos como tú. China, el caso de Wuhan, que es el epicentro, ¿no?, de la epidemia, donde salió el primer caso de coronavirus en diciembre, ¿verdad? El día 23 o 24 de enero se cerró, se comenzó la cuarentena. Han pasado 2 meses y medio aproximadamente y hasta el 8 de abril, o sea, hasta dentro de 6 días, han tenido una cuarentena prácticamente total, es decir, todo el mundo ha estado confinado en casa 2 meses, y van a ser 2 meses y medio prácticamente, ¿no? Entonces, si trasladamos ese escenario al caso español, nos vamos a finales de mayo, primeros de junio, ¿vale? Entiendo que, no sé el caso exacto de Wuhan, si han mantenido esa actividad, porque hablando de este cierre que tú comentas, en este momento lo que hay es, tenemos un estado de alarma hasta la semana que viene, hasta el día 11. Hoy es día 2, hasta el día 11, que estamos hablando del sábado santo, volvería la gente a trabajar el lunes, o a trabajar o cierto nivel de actividad. Entonces, claro, ese nivel de actividad no se sabe muy bien porque no está claro, ¿verdad? Entonces, por lo que estás diciendo tú, todo lo que sea ampliar ese mes de parón nos va a hacer mucho daño a la economía. Es así, ¿no? Sí, eso es así. Por eso... Pero a la vez en vamos este a tener caso, un impacto sanitario si abrimos la puerta a que todo el mundo salga a la claro, calle. es lo que decía de la segunda ola, es decir, lo que realmente me preocupa es la segunda ola, es decir, salgamos de casa, no tengamos bien controlada esta primera y la segunda ya nos destroza porque nos coge desprevenidos y volver a cerrar la economía, vamos, aquí tendríamos problemas de tumultos incluso. ¿No? Claro, Entonces tampoco el caso de Wuhan lo podemos comparar, porque ten en cuenta, vale, Wuhan estaba cerrado, pero el resto de China estaba abierto, claro. ¿sabes? Entonces las conexiones pues, se mantenían y entonces es difícil estimar o extrapolar el caso de Wuhan al español, porque en el caso de Wuhan es simplemente una zona de China que se había cerrado, sin embargo en el caso de español es todo un país con todo esto lo que implica, ¿no? Entonces es difícil extrapolar. Claro. Entonces, y también tienen ellos una suerte que, digamos, ellos han abierto justo cuando todos estamos cerrando, entonces normal que ahora crezcan mucho, ¿no? Habrá que ver luego cuando volvamos a abrir todos qué es lo que ha quedado de pastel, cuánto paro se ha creado acumulado en los distintos países y cómo nos repartimos ese pastel, que eso va a ser una pregunta interesante para el futuro. Muy bien. Entonces, es difícil saber lo que está en la cabeza del gobierno, pero lo que sí, por lo que acabas de comentar, o sea, puede ser dramático no volver a la actividad en la tercera semana de abril, ¿no? Por lo que estás comentando, pero a la vez hay que llegar a una solución sanitaria, tanto de prevención como de impacto para una nueva ola, pues básicamente porque está claro que, por lo que dicen, al final todos nos vamos a acabar contagiando el coronavirus. Lo que pasa es que Claro. hay que proteger muchísimo a las personas mayores y las personas que están en riesgo. Esto es un mantra, esto lo dice todo el mundo, hasta que tengamos una solución médica, pero bueno, pues más o menos todo el mundo nos vamos a ir contagiando de una forma, tenemos que ir, pero no podemos, España no puede seguir parada más allá de la tercera, cuarta semana de abril, por lo que tú estás comentando, ¿verdad? Bueno, un mes. Yo me daría un mes Un mes hasta de finales cierre, es decir, desde esta semana hasta hasta la tercera de abril, hasta efectivamente, el 13 de tercera abril. de abril, sí. Exacto. Al final de la tercera de abril. Bueno, llevamos prácticamente esta va a ser la tercera semana de confinamiento más o menos, la siguiente será la cuarta porque es Semana Santa.
pero bueno, no sé si esa se contaría, Pero de pero cierre vamos, total realmente llevamos una. damos una. Vale. Bien, oye, hemos estado en otras crisis, Francesco. No sé si hemos aprendido alguna lección. ¿Cuál es tu ¡Ja! punto de vista? Eso, mira, eso es interesante. Bueno, las crisis que hemos pasado, bueno, hemos pasado varias. Así las más recientes, bueno, tenemos la del 93, ¿no? El Ujú. 93, básicamente, Japón nos arrastra, explota la burbuja inmobiliaria en Japón, nos arrastra a todos los demás. Y bueno, ¿y cómo nos pilla España? Pues España nos cogió saliendo de la juerga del 92. Es decir, el Estado se había gastado lo que tenía y lo que no tenía en desarrollar infraestructuras, etcétera, y hubo un fuerte déficit. Entonces, en aquella época, bueno, no sé, la gente, la edad que tienen los que estéis conectados, pues teníamos una cosa que se llama la peseta y se devaluó, ¿no? Entonces, al final, ¿qué es lo que pasa? Pues devalúa la peseta, nuestra mano de obra es más barata, digamos, somos más baratos y salimos de aquella crisis siendo más baratos, ¿no? No mejorando la productividad. Y luego tuvimos también la suerte de que mientras el Estado estaba endeudado hasta las cejas, las familias, los hogares no. En aquella época más o menos estábamos por debajo del 50% de la renta bruta en endeudamiento. Y básicamente el endeudamiento del sector privado es lo que tiró la economía para arriba al final, ¿no? Y bueno, entonces, y empezó la famosa historia de la locomotora de la construcción, etcétera, etcétera, que acabó como acabó en el 2007, ¿no? Para que os hagáis un poco una idea de aquella crisis, lo que me gusta a mí ver no es cuánto recuperas el PIB, sino cuándo recuperas el PIB per cápita. Y entonces, aquella crisis duró 3 años. Básicamente en España tardamos 3 años en recuperar el PIB per cápita que teníamos en el 92, ¿no? De hundimiento a volver al mismo nivel, ¿no? Luego en el 2000 pasamos la crisis.com, César y yo la vivimos, ¿verdad? En primera persona. Y, y esa, bueno, tampoco, esa pasó de puntillas porque la construcción seguía tirando, es decir, afectó solo a algunos sectores, no a todos. Y luego llegamos a la famosa recesión de 2007, ¿no? La burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, en España también. Entonces, de esta salimos otra vez haciéndonos baratos, ¿no? La famosa evaluación interna, ¿no? Que implica que se contraen los salarios y los precios internos, al final. Y otro elemento en aquella época es las familias están endeudadas hasta las orejas, el sector privado, entonces quien se endeudó todavía más es el sector público, ¿no? Y de aquella tardamos 9 años, ¿eh? En volver al PIB per cápita, es decir, de 2008. En 2017 volvimos al PIB per cápita de 2008. Hemos tardado 9 años en salir de esa, a través de lo que es la evaluación interna. Otra vez, lo que intentamos competir es en ser baratos, no en ser mejores, ¿no? Entonces es un poco la segunda, Ujú. la segunda situación. Muy bien. Y Entonces, eso es un poco la historia. Entonces, ahora mismo, ¿cómo estamos? Pues vamos a ver, digamos, el gasto público sigue tirando de lo que es la economía, ¿no? En cierta medida, ¿no? También el sector privado, por supuesto, y tal, pero seguimos siendo bastante dependientes del gasto público. Tenemos ahora mismo, para que sepáis un poco cómo estamos, cuál es el punto de partida en el que nos metemos la crisis, ¿no? Pues tenemos el mayor gasto público per cápita de la historia, 10.259 euros por habitante. Los mayores ingresos fiscales per cápita de la historia, es decir, tenemos más impuestos que nunca. Eso a lo mejor lo habéis notado ya. perdona un inciso, antes de Sí, esta crisis, de esta pandemia, la previsión sí. del gobierno era aumentar tanto ingresos como gastos, ¿verdad? Porque este era el plan del acuerdo del gobierno de coalición, ¿no? Bueno, esos son planes, ¿no? El papel lo aguanta todo, pero acordaros que este año hemos tenido bastante más el pasado, el 2019, más déficit del que pensábamos. Ujú. Simplemente porque las Dos puntos y previsiones no pico. se han cumplido ni para atrás, ¿sabes? Entonces, Sí, pero sí, pero no se ha cumplido porque luego la cifra de recaudación no ha sido tan buena y el gasto ha sido claro, superior. Pero en principio el plan del gobierno que está ahora en España
El acuerdo de gobierno es aumentar la presión fiscal, ¿cierto? Y aumentar el gasto, sobre todo en el capítulo social. Todo esto antes de este escenario de crisis en el que nos encontramos. Sí, sí, bueno, ahí podríamos comentar muchas cosas. Muchas cosas. Vale, vale. Es decir, no, básicamente estamos más endeudados que nunca. Tenemos mayor presión fiscal que nunca. Bueno, en términos relativos, no tanto. Estamos en una presión fiscal similar a la que había en 2005-2007, que también había bastante en aquella época. Pero en niveles absolutos estamos pagando más impuestos que nunca, ¿no? Entonces, no sé, como plan me parecía un poco raro, pero no conozco los detalles de la letra pequeña de ese plan, entonces no sé si había algo por ahí que nos perdía. Entonces, ¿qué más cosas? En exportaciones, es decir, en déficit exterior estamos más o menos bien. Es decir, el déficit últimamente ha crecido, pero es bastante razonable. La inversión en maquinaria, por ejemplo, que también es un indicador interesante de la evolución de la economía, está recuperándose, pero seguimos por niveles por debajo antes de la crisis del 2007. Eso no se ha vuelto a recuperar, imagínate, fíjate. Luego, una cosa interesante, es decir, la inversión extranjera directa se ha desplomado en 2019. Bueno, eso también porque el dato de 2018, con lo que es la compra de Abertis, pues era un poco raro, ¿no? Pero en general ha habido una fuerte salida de capital, sobre todo en el último trimestre de 2019. No, a ver, no creo que sea porque sale el gobierno, porque estas son cosas que se planifican mucho antes, pero es un poco lo que está pasando, ¿no? Los hogares estamos endeudados, muy endeudados, no tanto como en el 2009 a lo mejor, pero bastante, como a niveles de 2006, que es mucho. Y además, la diferencia es que antes estamos endeudados por la vivienda y ahora mismo ya no. Ahora mismo un tercio de nuestra deuda de los hogares no es por la vivienda. Ya, porque no nos endeudamos para invertir, sino para consumir, ¿no? Y luego la deuda pública, lo que te decía, estamos en máximos desde 2014 y las empresas están un poco más endeudadas que los hogares relativamente. Es decir, no estamos en máximos, pero es muy elevada. Entonces, digo, estamos muy, muy endeudados, ¿no? Muy bien. Dale, no sé si querías decir algo más. Ya tengo algunas preguntas aquí, te las voy lanzando si te parece, Francesco. Bueno, Vale. La primera es bueno, me sacó una sonrisa porque dice que con la cantidad de información que hay sobre el origen de este macroproblema, si te quieres posicionar, ¿a qué obedece? Si a una maniobra geopolítica de China, este es también una cosa que está al run, ¿verdad? Y obedece a una reacción de la naturaleza donde el virus y el hombre han venido luchando por sus respectivas supervivencias. Bueno, esto te lo dejo ahí porque esto yo creo que esto es un poco más de especular, ¿no? Sobre cuál es el origen. Esto No sé. Más nunca llegaremos. Hablando, tú que eres mitad italiano, el otro día hay un vídeo que circula por la red del año 2015. Sí, de Leonardo. De Leonardo, del programa donde se decía, sí. y lo que pasa es que está colgado en la propia página web donde se decía que un laboratorio chino estaba experimentando con el coronavirus y tal, ¿no? Y hablaba de los riesgos que tenía. Pero bueno, a margen de esto, vamos a dejarlo aquí porque tampoco es el tema. Esta misma persona dice, ¿cómo vaticinas que una empresa de 4 trabajadores como es la mía se puede adaptar y evolucionar para seguir siendo rentable cuando las cargas de la mochila que llevamos tienden a estrangular cada vez que uno asoma la cabeza a la superficie? ¿Cómo se puede adaptar y evolucionar a esta situación cuando ya venimos con una mochila encima de problemas y además con una contracción de demanda, ¿verdad? Porque estamos hablando de que va a haber una contracción. Sí. A ver, sobre la contracción de demanda, fíjate, eso es algo que ha habido llamadas a hacer respiradores, a hacer mascarillas, a todo, pero nadie ha hecho llamadas a no contraer la demanda, es decir, a que siguiéramos consumiendo desde casa. Uh-huh. Y a que no paráramos de consumir y que el gobierno a lo mejor diera algunas ayudas o facilitara más el comercio online o la venta de algunos tipos de servicios que podemos hacer desde casa. Entonces, ahí habría que hacer un esfuerzo entre todos para intentar contraer la demanda cuanto menos.
No. Nosotros mismos desde casa, hombre, con lo que podemos de ahorros, no todo el mundo podrá, pero intentamos seguir consumiendo, comprando cosas, básicamente porque cuanto más, es decir, entender que esto es como una especie de arenas movedizas, ¿no? Cuanto más te hundes, más difícil salir. Entonces, un tema de contracción de la demanda es importante, ¿no? Intentar... ¿Qué te parece? Perdona, Francesco, que te interrumpa, porque tú conoces la medida del gobierno norteamericano de mandar dinero. Claro, claro. Entonces, el- esa medida, que yo creo que aquí en España no sería viable porque no creo que tuviéramos capacidad, ¿no? Pero esa medida va en línea de lo que tú dices, ¿no? Cada hogar se sí, lleva $1.200 claro, por persona, eso, más 500 por menor. Entonces dices, bueno, con sí, eso la gente tiene dinero en el bolsillo y esta demanda de la que tú hablas se mantiene, ¿no? Entonces, correcto. Eso es el famoso, no sé si habéis oído el término, pues es divertido, el helicóptero monetario, ¿no? El poner pasta directamente en la mano del sector privado, o bien directamente, o a través de gasto público también se puede hacer. Pero bueno, que era una medida, bueno, en cierta medida ya se había utilizado en el 2007, pero vamos, que es una medida que nunca se había aprobado y ahora se está planteando como solución, ¿no? Básicamente porque, fíjate, la solución para 2007 es decir, oye, vamos a endeudarnos, ¿no? Y que aguante el Estado con avales o el Banco Central Europeo con su dinero, pues nuestro endeudamiento. Ahora mismo, claro, estamos endeudados hasta la ceja, sí, porque no nos hemos recuperado, como he dicho antes, de los niveles de endeudamiento de la crisis, ¿no? Entonces, ya el endeudamiento no es una opción. Entonces, la salida es esta salida de medidas más de tipo fiscal, no se llama, ¿no? Que sería a través del famoso helicóptero. Poner dinero encima en las manos de la gente o para precisamente es eso, es decir, para que tengan liquidez y que no, bueno, la gente, las personas, las pymes, y que no se pare tanto la economía. Entonces, y lo que preguntaba, que es lo que todo el mundo se pregunta, oye, ¿y mi pyme qué, no? ¿Cómo salgo de esta? ¿No? Entonces, bueno, hay 4 formas de salir de una crisis, ¿no? Las que conocemos, oye, a lo mejor hay más y ahora mismo no las tenemos en la cabeza o no está en la discusión general de los economistas, ¿no? A ver, César, imagínate, por ejemplo, que tú tienes un trabajo, ¿no? Y te despiden, ¿no? Entonces, y dices, ostras, me han despedido, no tengo trabajo, no tengo ingresos, ¿cómo salgo de esta, no? Dices, bueno, una primera opción, pues oye, a lo mejor le pido dinero a mis padres, ¿no? Nosotros pedimos dinero a mi papá Estado, ¿no? Claro, ¿qué es lo que pasa? Que voy a pedirle, oye, papá, ¿me dejas dinero? Que es que mira, me han despedido, no tal, no tengo ingresos, etcétera, etcétera. Claro, la respuesta es la que daba ayer Nadia Calviño, decir, oye, hijo, es que estamos endeudados hasta las cejas, ya. Y además tenemos otros muchos hijos a los que ayudar, entonces no tenemos dinero para todos. Entonces, esta solución ya no va. Vale, pues dices, oye, pues mira, voy a ir a un banco que me den un préstamo para ir saliendo de esta, ¿no? Y a ver cómo va, ¿no? Entonces, claro, voy al banco y me dicen, oiga, ¿me presta dinero? Y dice, no, pues ya se lo dimos en su momento. Y entonces no te podemos dar más porque estás en unos niveles de endeudamiento muy altos. Ostras, pues nada. Vale, la tercera opción, oye, pues nada, ostras, pues me voy a ajustar el cinturón y voy a buscar cualquier trabajo, cualquier opción, ganando menos dinero, lo que sea. Voy a trabajar lo que sea, ¿no? Entonces, esto es lo que hicimos también en 2007. Esto es lo que se llama devaluación interna. Es decir, es tirar para adelante, hacernos más pobres al final, ¿no? Y intentar sacar dinero de donde sea, ¿no? Ajustar, contraer la demanda, que recordamos que es algo que queremos evitar, etc. Esa es la tercera opción. Y la cuarta opción es... oye, pues mira, hay unos cursos en YouTube de inteligencia artificial o de Python o tal, voy a formarme y fíjate, sí que hay empleo de gente que sepa de esto. Oye, pues a lo mejor consigo un trabajo mejor que el que tenía antes, ¿no? Entonces, pues vamos a formarnos y tal ya en esto, ¿no? Entonces, de las 4, ¿tú cuál cogerías, César? no sabría decirte, depende mucho, porque hay que ver más variables. Ya, pero más o menos que, es decir, por ejemplo,
la cuarta, básicamente, es una opción que es básicamente mejorar la eficiencia, etcétera, etcétera, que nunca España ha utilizado. Ni las pymes, ni el gobierno, para salir de la crisis. Y las otras tres hemos visto que sí, endeudamiento del Estado, endeudamiento del sector privado o el ajuste de la economía, etcétera, ¿no? Y precisamente unas cosas que estamos investigando con el gobierno alemán es, ostras, ¿y por qué España nunca ha usado la cuarta? Es decir, ¿qué pasa aquí? ¿No? De hecho, si Dios quiere y nos aprueban los fondos, para el año que viene vamos a investigar esto un poco, analizar las pymes por dentro y a ver un poco qué es lo que pasa, ¿no? ¿Por qué no hay una salida, ¿no? Entonces, de las tres primeras, es decir, endeudarse el Estado no podemos, chicos. Lo siento, pero estamos endeudadísimos ya. La segunda, que nos den los bancos, pues que nos presten los bancos, pues no. Ya tienen los balances regular y lo siguen teniendo regular, no ha mejorado mucho, ¿no? la situación. Y la tercera, empobreceríamos el país, como hicimos en 2007, y por el camino habría muchas quiebras y mucho desempleo, ¿no? Es un poco lo que vivimos en 2007. 9 años para salir para volver a nivel de PIB. Y además, no es sostenible el tiempo esto de competir siempre siendo más baratos. Es decir, tenemos otros países, Vietnam, Indonesia, Serbia, que nos van a ganar siempre a ser más baratos, ¿no? Incluso a igualdad de conocimientos. Entonces, yo creo que habría que aprovechar esta crisis para dar una vuelta a la última opción. Desde 1995, la productividad total de los factores en España ha caído un 11%, mientras en la media de la eurozona ha aumentado un 5%. Entonces, yo esto lo veo como buenas noticias, porque tenemos mucho margen de mejora, ¿no? Ahí, por el lado de la eficiencia de las empresas, ¿no? Y yo creo que va a ser la vía de salida a muchas pymes de la crisis. Entonces, la eficiencia o el que las pymes empiecen a plantearse o a pensar en sí mismas a través de buscar realmente las bolsas de ineficiencia que las va a haber. Y además, pensar, los que tenéis pymes, que las ineficiencias que tenemos normalmente las está aprovechando alguien. Es decir, las empresas no están solas en una cadena de valor. Entonces, si somos ineficientes, pues ya sean los competidores, los clientes, los proveedores, los trabajadores, el Estado, quien sea, se está aprovechando, digamos, está obteniendo rentas de esta ineficiencia. Entonces, tenemos ahí un saco del que podemos tirar, ¿no? Del que podemos tirar por el lado de la ineficiencia. Entonces, como estoy haciendo el trabajo con Alemania y el gobierno alemán, una cosa que hemos hablado siempre mucho es de las lecciones de Alemania para salir de la crisis de la Segunda Guerra Mundial, que está mucho peor que nosotros cuando salieron. Estaba destrozado el país. En 6 años se recuperó. Haceros la idea que la gente usaba el dinero para empapelar las paredes, porque el dinero no valía nada. Era una economía basada en intercambio. La gente que estaba prohibido, por cierto, y la gente caminaba kilómetros todos los días para buscar sitios ocultos de intercambio de comida y tal, ¿no? Y luego pensar, la gente piensa, no, es que Alemania salió por el plan Marshall, una inyección de dinero brutal, etcétera, etcétera. Pues no, tampoco eso no es cierto. El plan Marshall se fue casi todo al Reino Unido y Francia. Y Reino Unido y Francia no querían darle dinero a un competidor económico como Alemania. Decían, oye, pues Alemania estos días nos vamos a quedar nosotros el pastel. Las empresas se van a comer todo, ¿no? Entonces tampoco es que llegó dinero, ¿no? Entonces, si uno se pone a pensar, oye, ¿cómo salieron los alemanes de aquello, no? Entonces, la primera norma, esto lo hemos hablado mucho, es que ellos no esperaron demasiado dinero del gobierno, porque no lo tenían. El Estado alemán está quebrado. Entonces, lo que siempre dijeron lo que se decía entonces y lo sigue diciendo ahora es que el gobierno no empeore las cosas, ¿no? Entonces, esa es decir, que ya estamos muy mal.
por favor, no nos pongáis todavía peor, ¿no? Entonces, esa es una primera cosa. Una segunda cosa es los impuestos bajos. Es decir, que es al fin y al cabo como dejar el dinero en el... Es un momento ahora donde necesitamos una importante bajada de impuestos. Sabemos que estamos en máximos de recaudación, lo que he comentado antes, y ahora mismo, si queremos volver a ser competitivos, pues tenemos que bajar los impuestos. Me gusta siempre pensar, yo siempre hablo de los impuestos como un coste unitario de producción, donde básicamente el recurso que utiliza el impuesto es simplemente el coste de utilizar el país, ¿no? El recurso país, en este caso España, para producir, ¿no? Entonces, si tengo que pagar ese dato, ¿no? Y claro, y luego me dicen, no, claro, pues estamos en menos impuestos, menos recaudación, pues ahí tenemos un problema, ¿no? Pues claro, efectivamente, ahí hay que pasar a lo que siempre se habla, que es reconfigurar el gasto público. Que tenemos un gasto público demasiado elevado, ¿no? Esto se viene diciendo desde hace años aquí en España, ¿no? Y además, fíjate, dice, vale, venga, vamos a reconfigurar el gasto público. La solución fácil, vamos a bajar los sueldos a todos los funcionarios, por ejemplo, ¿no? Una solución facilísima. Oye, mañana todos el 10% menos, ya está, resuelto. Y con ese dinero, pues que vaya al sector privado, ¿vale? Está bien, lo que pasa es que esa solución, y no porque yo sea funcionario, esa solución, vale, puede funcionar, lo que pasa es que contrae la demanda todavía más, que es lo que te dije antes, César, que es que no podemos bajar la demanda más. Es que hay que intentar aguantar como sea, como un boxeador en la esquina del ring, los niveles de demanda interna que tenemos, ¿no? Entonces, realmente lo que hay que evitar, igual que digo, oye, pues las pymes pueden, el primer saco o la primera mochila que hay que liberar es la ineficiencia, el gasto público igual, ¿no? Es decir, revisar las redundancias entre administraciones, estatales, autonómicas, etc. Por ejemplo, lo que decía antes, oye, que no empeoren las cosas. Pues, por ejemplo, a lo mejor es el momento de todo el plan de transición ecológica, que lo que hace es aumentar nuestros costes unitarios de uso de electricidad. Pues, oye, vamos a aparcarlo hasta que salgamos de esto. Porque es que no podemos competir con Estados Unidos o con China, que usan energía contaminante, digamos, y nosotros ser más listos que todos y y utilizar energías más caras, que son las ecológicas, pues ya son más caras. Entonces, pues, por ejemplo, este plan de transición, que ojo que es necesario, pues habrá que aparcarlo, ¿no? Más cosas que había en Alemania por la época. Bueno, intereses bajos para salir de la crisis, ¿no? Pero eso ya lo tenemos ahora, ¿no? Pero claro, fíjate, los intereses no es tanto importante, porque puedes tener los intereses más bajos, pero yo soy una pyme, voy a un banco y no sé a cuántos de vosotros habéis tenido la experiencia que vas a pedir el préstamo ICO, tú creo, César, tienes la experiencia positiva. Pero hay otros que hemos ido al banco y nos dicen, no, oiga, que es que su rato de solvencia, o que tal, ¿no? Entonces, por mucho dinero ICO, luego el banco no te lo da, ¿no? Entonces, fíjate, una cosa que a lo mejor sí que puede hacer el gobierno es necesitamos un banco especializado en pymes. Es decir, que no use los mismos ratios de solvencia de tal para la concesión de los créditos, que son los estándares que tiene el Santander, que usa para una pyme, una grande, o etcétera, ¿no? Sino necesitaríamos un banco que entendiera la idiosincrasia de las pymes, etcétera, etcétera, tanto en la velocidad de concesión de los préstamos como en las condiciones de concesión, y a lo mejor ahí sí que se podía hacer alguna cosa, ¿no? Las cajas, a lo mejor en su momento podían haber hecho esto, pero están todas muertas y enterradas. Entonces, luego, otra cosa que se hizo en Alemania, que me parece muy interesante, fíjate, se crearon cárteles de pymes. Es decir, las pymes se agruparon. Pero ojo, no en el más sentido del cártel, oye, mira, vamos a acordarnos, vamos aquí a manipular los precios, ¿no? Sino se juntaron para conseguir eficiencias y economías de escala, etcétera, ¿no? Y para competir con las empresas grandes. Entonces, en ese sentido, eso yo creo que es una oportunidad que podemos explotar.
tú, yo, con nuestras empresas, oye, vamos a buscar pymes de nuestro sector, incluso competidores, vamos a ponernos de acuerdo en algunas cosas. Es decir, competiremos en unas, pero a lo mejor podemos rascar eficiencias o conseguir eficiencias conjuntamente. Y si es difícil a través del, porque hay costes de transacción, ponerte de acuerdo, etcétera, a lo mejor también ahí las administraciones pueden actuar un poco de interacción. Luego otra cosa importante, la formación de los trabajadores, ¿no? Fíjate, bueno, los trabajadores y el emprendedor. No sé si sabías que en Alemania en aquella época no dejaban abrir una empresa a cualquiera, sino que necesitabas un mínimo de formación y demostrar un mínimo de competencia técnica y de gestión para que te dejaran abrir una empresa. Y esto se explica no porque quisieran limitar el número de empresas, sino porque querían garantizar que las empresas estaban gestionadas por personas que luego sabían competir en calidad o en eficiencia y no tanto en precio. Entonces buscaban eso, ¿no? Igual para la formación de los trabajadores, las pymes alemanas siempre han apostado y se han gastado mucho dinero en formar. Y aquí no estoy hablando de la Fundación Tripartita y sabemos muy bien cómo funcionan estas cosas, sino formación de verdad. Y además formación en general, sino en habilidades. Entonces, lo que allí tienen, que es formación universitaria dual o formación profesional dual, debería empezar a ser una práctica normal aquí entre nuestras pymes, ¿no? Formar a nuestros trabajadores, ¿no? Por ejemplo, otra cosa importante. Allí las pymes no se cortan un pelo a la hora de ir a una universidad, a un centro de investigación, a que les ayude a mejorar. Pero nada, ni medio pelo. Aquí, vamos, por la puerta, en los años que estoy en la universidad no ha entrado ni media pyme. ¿Verdad? Entonces, oye, Francesco, ¿nos ayudas? Quiero tal. Entonces ahí también ten en cuenta que las universidades españolas, bueno, las hay mejores, las hay peores, pero bueno, más o menos han mejorado en su calidad. Y luego, fíjate, yo siempre digo, no, las universidades españolas publican artículos más que siempre, o España nunca ha tenido un I+D más alto. Eso es verdad, ¿eh? Nunca, en 2019 teníamos lo que es la inversión I+D más alta de nuestra historia. Y sin embargo, seguimos con una productividad virriosa, ¿no? Entonces, eso es una especie de aprendizaje, ¿no? De, oye, si es que básicamente es que las universidades es un recurso que no estamos utilizando en el sector productivo. No, el conocimiento en general de los centros de investigación no se utiliza. Y luego también que las universidades a veces están a por uvas, ¿sabes? Estamos a por uvas, investigando cosas que luego no trasladamos. Entonces ahí yo también aconsejaría a que buscáramos ayuda por ahí, ¿no? ¿Qué más cosas? Bueno, así, bueno, luego luego una cosa importante que tiene Alemania es la codeterminación. No sé si sabéis lo que es, no sé si te suena el concepto. La codeterminación es que los empleados participan activamente en la toma de decisiones de las empresas. Esto no solo en las grandes, las pymes también. Entonces, yo creo que es un momento duro para los empleados, igual que para los directivos. Para muchos pues están a punto de perder el empleo, si no lo han perdido ya. Y muchos tendrán que... yo creo que a lo mejor tendrán que ajustarse los salarios en parte, a lo mejor no lo sé, sobre todo para la supervivencia de la pyme, ¿no? Entonces, el implicar mucho más a tus empleados en la toma de decisiones, yo creo que va a hacer a las pymes más fuertes, y sobre todo lograr más compromiso. Vamos a poderles pedir más cosas a los empleados en ese sentido, ¿no? Y luego, una cosa importante, si hay que pedirle algo a las administraciones en este momento, es una actitud agresiva, no sé si la palabra es agresiva, pero bueno, sí, discriminación positiva hacia las pymes y quizá darles un poco de caña a las grandes empresas, ¿no?
al fin y al cabo, las grandes empresas son una desviación de la situación de competencia perfecta. Realmente la pyme está más cercana a la competencia perfecta, ¿no? Y entonces, ahí lo que hay que buscar es que las grandes no se aprovechen de las pymes. Es decir, y que el Estado, pues a través de distintos mecanismos de control de competencia, etcétera, etcétera, oye, pues ya está bien de que las grandes, pues en algunos sectores aprovechen de las pymes, originen ineficiencias en la economía y un poco fíjate, esto sería un cambio de mentalidad total, porque España sigue, en relación al desarrollo industrial y económico en general, sigue el modelo francés, que es que el modelo francés se basa en fomentar grandes empresas modernas y competitivas, en sectores se llaman estratégicos y tal, ¿no? Y en España más o menos la economía ha ido por ahí, ¿eh? Tenemos unas empresas grandes, muy famosas, que compiten en todo el mundo, tal, tal, pero luego tenemos unas pymes, pues, a otro nivel, por desgracia, ¿no? O muchas pymes a otro nivel. Entonces, ese enfoque de toda la política o mucha política muy enfocada, por mucho que digan, no, es que hacemos planes de pymes, planes de fomento, luego eso no es verdad. Luego casi todo está pensado para la gran empresa. No hay que ver más, por ejemplo, he estado repasando los programas RIS3, no sé si sabéis lo que es, que son los planes de especialización inteligente de las distintas regiones de las comunidades autónomas en España, y casi todos, sin excepción, se apoyan en las grandes empresas, en lo que llaman las empresas tractoras y tal, y a la pyme que le den morcillas, ¿no? Entonces, son un poco cosas que esa mentalidad habría que cambiarla, ¿no? Porque están construyendo una economía mucho más débil que una economía basada en la pyme. Entonces, a lo mejor ahí deberíamos empezar por ahí y por empezar a rascar cuotas de mercado de las grandes empresas y a través de políticas discriminantes, favoratorias de las pymes, hacia las pymes, pues sería interesante. Y entonces, vale, me estoy enrollando mucho. Cosas o prácticas, ¿no? Entonces, hablaba de la ineficiencia. Pues yo, hoy en día, ya que estamos encerrados en casa, no podemos trabajar, nos tiene la empresa cerrada, yo dedicaría estos tiempos a identificar ineficiencias de negocio en mi empresa. Es decir, ¿y cómo las detecto? Pues bueno, pues hay muchos indicadores. Es decir, por ejemplo, si tienes subidas, bajadas de clientes, si tenemos demasiado inventario, si tenemos picos de trabajo en nuestros trabajadores y otros momentos en los que no están tan cargados, tensiones de liquidez, no sé, incluso la suciedad, ¿no? O el movimiento, ¿no? No sé. Si visitamos a muchos clientes y no conseguimos vender, o si entran muchos clientes en la tienda, por ejemplo, y no conseguimos vender. Entonces, todo esto son, o si no conseguimos fidelizar a los clientes que tenemos, es decir, mucha rotación. Entonces, pues, o si, por ejemplo, imagínate, tengo un restaurante, pues está vacío muchas horas, pues todos esos son señales de ineficiencia. Oye, ya que estamos, entre que ayudamos a los niños con los deberes y tal y cual, pues yo creo que deberíamos hacer. Otra cosa que, por ejemplo, se sorprendían los alemanes es que las pymes aquí en España hacen pocos planes. Es decir, no hacen, es decir, no planifican. El día a día te come. Oye, todos hemos estado trabajando y ostras, es que no hay por dónde salir, ¿no? Entonces, ahí yo os aconsejaría que hicierais un plan, no solo para sobrevivir estos periodos de falta de liquidez, que ahí ya sobreviviremos como podamos. Ahí es difícil daros recetas, pero sí para ir para el después, ¿no? Oye, vamos a tener una demanda débil, eso lo vamos a saber. ¿Cómo me voy a mover yo en esta demanda débil, ¿no? Luego, respecto a los trabajadores, ya sé que puede resultar duro y tal, yo intentaría no despedir, no despedir. Si hace falta, acordemos y lo que os decía, involucremos al trabajador en las tomas de decisiones que vamos a tomar estos días, mucho más que lo que teníamos antes. Y, por ejemplo, intentar pactar con ellos reducciones de salario, porque
vuelvo a la historia de la demanda. Es decir, el despido es una cicatriz mucho más difícil de recuperar en la demanda por las ineficiencias del mercado de trabajo, que funciona bastante mal en España, que la reducción salarial, ¿no? Hombre, si no hay remedio, si de ello depende la empresa o si antes estamos que yo no digo que no vaya a ser necesario, ostras, pues a lo mejor habrá que plantearlo. ¿Y qué más cosas? A la hora de los trabajadores, fijaros, cuando hagáis el plan y veáis las ineficiencias, pensad los trabajadores en forma de habilidades. Ojo, no conocimiento, es decir, no necesito un licenciado no sé qué, sino qué habilidades concretas necesito en mis trabajadores para salir de este plan, ¿no? Y formarles, porque nos va a costar más muchas veces. Y aprovechar que ahora están en casa, pues en planes de formación, ¿no? Porque nos va a costar encontrar en el mercado ámbitos o gente formada mucho más que formar a nuestros propios trabajadores. Lo que os decía, pensar en con qué pymes os podéis aliar. Eso va a ser fundamental, yo creo, para salir del agujero. Mirar con qué pymes os podéis aliar y crear alianzas largas, es decir, no de 3, sino de 10. De 10 pymes, ¿no? Trabajando juntas. Eso es importante. Eso va a ser cuestión de supervivencia. O nos aliamos o lo vamos a pasar muy mal, ¿no? Y empezamos a repensar o pensar en competir como bloque y no como individuo y intentar competir y buscar soluciones a las ineficiencias como bloque, que sean muy parecidas. Por sectores van a ser muy parecidas. Luego, la cartera de productos, también repensarla un poco, ¿no? Ahí, pues, básicamente, pues ahí yo no os voy a dar lecciones, vosotros lo sabréis mejor que nadie, ¿no? Si hay que reducir lastre, reduzcamos la cartera de productos y centrémonos en las que nos den margen, ¿no? Para los que haya demanda, por supuesto, si hay un producto para que se desploma la demanda, ¿no? Y si se nos desploma la demanda de un producto, darle una vuelta a ver cómo añadir o dar más valor añadido a estos productos, ¿no? O a los servicios que damos. Eso también es algo que podemos aprovechar. Y luego, otra cosa importante, hasta ahora las pymes hemos desdeñado el dato, la importancia del dato. Pues todos los políticos se llenan la boca, hay que digitalizar las pymes, tal y cual. Pues fíjate, el primer paso, no se puede digitalizar las pymes así a base de real decreto o de programa de ayudas, eso no funciona. Hay que digitalizarlas, pues, por ejemplo, empezando a través de que empiecen a gestionar datos. Me da igual que sea en un Excel o en una hoja, en un blog de notas, pero recopilar datos, tener datos, y por ejemplo, César, yo sí que los tienes, entonces te hace más robustos de cara a estas crisis, ¿no? Imagínate un bar, una peluquería, una carnicería, yo que sé, una gestoría. Necesitamos tener los datos de los clientes y procesarlos, ¿no? Usar esos datos para... imagínate, por ejemplo, una carnicería, una peluquería que hoy en día, pues, chico, pues no tenemos los datos. Si los hubiéramos tenido, pues oye, a lo mejor podríamos haber sobrevivido con el comercio online o con comercio por teléfono o algo así, ¿no? Entonces, y te digo, el dato es un activo que hasta ahora, que las grandes empresas han hecho sus planes, etcétera, etcétera, pero la pyme normalmente es algo que nunca le ha dado valor, ¿sabes? Entonces es algo que es un activo que tenemos también ahí metidos en el cajón, que no estamos usando y habría que plantear, ¿no? Bueno, me he enrollado como una persiana. No, Francesco, has dicho cosas interesantísimas. Esta última me estaba llamando la atención porque efectivamente el día a día de un pequeño empresario para la gestión digital, vamos, yo creo que igual que me pasa a mí, tú conoces cantidad de ejemplos de gente que dice, es que me desborda, ¿no? Y además, y es lo que dices tú, que el alemán planifica. El alemán planifica. Claro, si es que... Ellos no entienden que una empresa, que un autónomo no planifique. Yo me encuentro a mi alrededor muchísimos autónomos que directamente, pues mira, voy a este pedido, a este cliente y tal, y piensan, o sea, no en el mes, en el mañana, en la semana que viene, punto. Entonces, claro, si es que vamos así, sí, sí. No. A ver, yo soy parte de nuestro ADN, ¿no? Entonces, eso es la realidad, sí, sí, ¿no? que no. Vale. Los latinos vamos así, pero por eso vamos a intentar aprender, ¿no? De lecciones, de otras recesiones de las que no hemos salido, ¿no? Eso es.
Mira, tan fácilmente. Francesco, ya es casi la hora. Si quieres, podemos hacer una cosa. Tengo aquí varias preguntas que te han ido pasando. Si me las respondes así de forma casi telegráfica, ¿te parece? Sí. Pues podemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿tú qué dirías si cae el nivel de ingresos por autónomo de forma muy sustancial? El efecto directo sería poner en verdadero peligro las pensiones. Lo digo porque los abuelos son los que mantienen en muchos casos a muchas familias sin recursos a la hora de poder subsistir, ¿vale? Esto es bueno, casi, yo creo No, que, bueno, no sé si quieres decir algo sobre no, esto. ahí simplemente, a ver, no creo que nos peguemos un tiro en el pie. A la hora de priorizar gasto público, entiendo que el gobierno priorizará el gasto que soporta la demanda y ese es y uno de esos es el de las pensiones. Vamos, eso lo tengo Claro, más claro que el agua. claro. Entonces, vamos, pues va a ser lógico. Eso va a ser del último que recortarán. Vale. Luego hay otra pregunta que es, ¿qué sectores de este mundo de pymes y micropymes piensas que van a tardar más en recuperarse? Te vuelvo a preguntar, ¿piensas que en abril se va a reactivar todo? ¿No crees que es más factible comenzar de forma gradual desde el 15 de mayo con prórrogas quincenales? Bueno, yo creo que esto es más, lo hemos comentado al principio. Sí, Luego te piden aquí también si tienes algún libro con datos creíbles que no sea de ficción, donde se exponga cómo salió Alemania de la crisis tras la Segunda Guerra Mundial. Esta no sé si tienes alguna sí, tengo bibliografía. algún libro en alemán. Ah. Sin traducción, claro. Sí, Vale. con información de primera mano, claro. Bueno, Sí, lo que eso, vamos a hacer, si te parece, la persona por privado por privado que le manden a sí, través de LinkedIn que te contacten. sí, sí, sí. ¿Vale? ¿Por qué crees otra pregunta, ¿por qué crees que durante 40 años las políticas estatales no valoran el papel estratégico de las pymes? Pero Eh, eso lo he respondido, porque hicimos el modelo francés. digamos, Es bueno, decir, entonces, el te pone modelo aquí el francés, ejemplo, te pone aquí el ejemplo de Suiza, que fue creando su imperio del reloj de alto standing a base de pymes, de autónomos artesanos, cuyo trabajo fue claro, creando un tejido y potente que ha posibilitado hoy el control actual del mercado, por ejemplo, que es lo que sí, tú y en comentabas Alemania de Alemania. igual, en Alemania igual, pero es que tener en cuenta que son puntos de partida diferentes. Es decir, ¿quién elige el modelo francés? Pues Franco, no le vamos a echar al pobrecito la culpa de todo, pero es Franco quien dice, oye, ¿y por qué elige el modelo francés? Pues básicamente porque en España lo que teníamos de PYME eh, el, en aquella época, en aquella época nuestras pymes no estaban tan preparadas como ahora. Tenemos un país hiperrural, ¿sabes? Entonces el problema era ese. Entonces la forma de crecer tenía que ser el modelo francés, no había otra. Pero ahora es el momento de cambiar. Ahora podemos cambiar. Ahora sí que tenemos un tejido de pyme más o menos serio, Ujú. ¿no? Sí. Bueno, a ver, Francisco, tenemos más, ya es la hora porque llevamos una hora. Entonces, la verdad es que me ha encantado la exposición, ha estado muy bien, con unas ideas muy interesantes, sobre todo para desarrollar. Y la verdad es que, claro, aquí lo que nos gustaría tener es de la oreja eh, alguna autoridad, ¿no? Que sea especialista, bueno, que sea responsable de implementar este tipo Mm. de medidas, porque, claro, a veces el problema es que muchas veces yo, y ya es una reflexión que hago y con eso termino, es claro, te encuentras con que las personas que mandan no tienen o sea, me encuentro yo porque yo, sabes que organizo muchos eventos Sí, con responsables públicos y tal, y entonces su mentalidad es totalmente distinta, ¿no? O sea, no entienden, no están en esa longitud de onda del pequeño empresario, de lo que necesita, de su problema, etcétera. Entonces, claro, no, simplemente están en la fase, o sea, muchas veces los encuentras no de cómo te soluciono el problema, sino cómo te puedo exigir responsabilidades, ¿no? Entonces, claro, son dos sí. mentalidades tan distintas que yo creo que bueno, pues tenemos que tener la suerte con que alguien nos bendiga con con una nueva generación de políticos y tal, pues que puedan entender esto. Dicho ya este segmento de crítica, pues creo que es que es lo que procede, ¿no? Francesco, muchísimas gracias. Ha sido una exposición No, muy interesante. sí. Me Yo creo que dejas gracias. simplemente Sí, cuatro comentarios que ya me han quedado en la cabeza, que ahora me sí, vienen. sí, sí, tenemos tiempo. ¿Eh? Sí, Sí, sí. vale, simplemente a los que estáis por ahí, aprovechamiento replanteamiento de cadena de suministro. Es decir, una cosa buena del virus, es decir, oportunidades que surgen ahora. Se replantean la cadena de suministro, porque básicamente hemos visto que hay un riesgo altísimo. Con estas pandemias se puede reproducir otra. Entonces,
oye, aprovechemos esto, vamos a tener una guerra de tarifas brutal a la salida de esto, brutal. Entonces, también hay que aprovecharlo, es una oportunidad, es decir, a lo mejor la inversión china se hundió en España el año pasado. Sin embargo, oye, a lo mejor nosotros como pymes pues podemos contactar con empresas chinas para que nos ayuden o para ofrecerles como proveedores, ¿no? China, pensar que va a ser el primer país que va a salir de esta. Entonces va a ser la principal demanda exterior, ¿no? Luego, a los que estén en manufactura, no desdeñéis todo lo que es el transformaros en una empresa de servicios, servicios complementarios. A los que estéis en construcción, otra oportunidad más. Es decir, yo no quiero ser tan pesimista como muchos analistas. Otra oportunidad es, hay mucha gente que está pagando alquileres altísimos. Oye, pues a lo mejor es el momento de hacer casas más baratas, más pequeñas, a lo mejor, ¿no? Pero para esta gente, ¿no? Entonces ahí es otra opción. Otra opción que, mira, voy a intentar traerme el año que viene un congreso de innovación abierta con las principales empresas de Silicon Valley aquí a España, ¿no? Porque el 5G, la gente todavía no sois conscientes, pero no sabéis la cantidad de oportunidades que nos va a abrir a las pymes, ¿no? Y luego, otra cosa importante, ¿en qué van a estar metidos Alemania y el norte de Europa? En transformar su industria hacia la sostenibilidad. Entonces ahí tenemos otra oportunidad, ¿sí? En desarrollar servicios para estos países y tirar hacia la sostenibilidad. Y luego los autónomos, que hemos hablado pobrecitos de ellos poco, igual que las pymes se tienen que unir, los autónomos también, ¿no? Que creen empresas, que hablen con autónomos de su mismo sector y que monten empresas, que no se queden en ser un autónomo, porque ya el autónomo tiene todos los inconvenientes y problemas del mundo mundial. Entonces, igual, yo creo que unidos vamos a salir más fuertes de esto. Muy bien. Fenomenal, Francesco. Muchas gracias. Nada, muchísimas gracias. Esperamos convocarte más adelante, porque claro, esto estamos a primeros de abril y de aquí al 1 de agosto, yo siempre me planteo como esa fecha como el momento de tomar la medida, ¿no? De meter, cuando estás en el barco, es bueno, voy a ver cómo está la cosa, a ver a qué altura estoy, a ver cómo ha subido o bajado la marea. Entonces, yo creo que ese es el momento para decir, bueno, podemos 30 de julio, 30 de junio, cómo ha ido la cosa y la evolución, porque claro, ya realmente, pues esto no pintaba muy bien el año, la economía se estaba enfriando, aunque no terminamos de entrar en una recesión, pero esto, claro, ya claramente nos vamos a los números rojos, ¿no? Francesco, muchísimas gracias. Gracias por venir a Executive Forum y esperamos contar contigo otra vez en el futuro. Muchísimas gracias. Pues nada, muchas gracias. Venga, un adiós. fuerte abrazo a todos. Cuidaros, quedaros en casa. Hasta luego.